El reflejo en el cristal opaco del autobús urbano le devolvió una imagen que Amina Diallo conocía demasiado bien, pero que aún le provocaba una punzada sorda en el pecho. 35 años, piel negra como el ébano pulido, una masa de trenzas que caían con peso sobre sus hombros y un cuerpo generoso, obeso según los cánones implacables de una sociedad que parecía susurrarle constantemente que ella, así, no encajaba. Madrid despertaba perezosa bajo un cielo grisáceo de noviembre, y Amina se dirigía a una nueva entrevista, la enésima, en una retahíla de esperanzas menguantes. Psicóloga con mención honorífica, un currículum que brillaba con inteligencia y esfuerzo, pero que parecía volverse invisible tras el filtro de su apariencia. Apretó entre sus manos el bolso desgastado donde guardaba, además de sus títulos y una carpeta con proyectos, un pequeño amuleto de madera que su madre, Fátima, le había regalado antes de que la enfermedad comenzara a robarle la luz de los ojos. «Para la buena suerte, mi niña, y para que nunca olvides de dónde vienes», le había dicho con su voz cálida, ahora un eco doloroso en la memoria de Amina. La buena suerte parecía esquiva, y recordar de dónde venía, un barrio obrero de Leganés donde el aroma a especias senegalesas se mezclaba con el del cocido madrileño, era a la vez un ancla y un recordatorio de la distancia que aún sentía con el resto de la ciudad. La parada de nuevos ministerios. Amina descendió con la agilidad sorprendente que muchos no esperaban de su volumen, una pequeña victoria silenciosa contra los prejuicios. El edificio de imagen global se alzaba imponente, un coloso de cristal y acero que prometía modernidad y éxito. En su interior esperaba Javier Javi Menéndez, el director del Departamento de Estrategia Creativa, un nombre que había investigado y cuyo perfil en LinkedIn resumaba esa clase de confianza superficial que a Amina siempre le había resultado sospechosa. La entrevista fue un ejercicio de contención. Javier, un hombre de unos 40 años, delgado hasta la exageración, con un bronceado artificial que no lograba ocultar las primeras líneas de expresión alrededor de sus ojos inquietos, y un traje caro que parecía gritar «estatus», apenas la miró a los ojos. Sus preguntas eran vagas, su atención se desviaba constantemente hacia la pantalla de su móvil. Amina, sin embargo, respondió con precisión, exponiendo sus ideas con una claridad que pareció por un instante captar el interés errático de Javier. «Bueno, Diallo», dijo finalmente, arrastrando su apellido con un deje de exotismo forzado. «Tenemos muchos candidatos, ya sabe, pero hay algo diferente en usted. Le daremos una oportunidad, un contrato temporal de prueba, ya veremos». La palabra diferente resonó en los oídos de Amina, cargada de ambigüedad. Diferente, bueno, o diferente como eufemismo de todo lo que la sociedad le señalaba. Aceptó. Necesitaba el trabajo con una urgencia que la avergonzaba. El tratamiento experimental de su madre en la clínica universitaria de Navarra era caro y la pensión de Fátima apenas cubría los gastos básicos. Este empleo era un clavo ardiendo, una última esperanza. Los primeros días en Imagen Global fueron una inmersión en un ecosistema tóxico y superficial. Las miradas de soslayo, los cuchicheos ahogados cuando pasaba, la forma en que algunos compañeros evitaban compartir el ascensor con ella. Javier, por su parte, adoptó una táctica de condescendencia activa. Le asignaba tareas menores, muy por debajo de su cualificación, o la ignoraba en las reuniones de equipo, solo para luego criticar su supuesta falta de iniciativa. Los comentarios sobre su almuerzo, «otra vez ensalada, Amina», «hay que cuidarse pero sin pasarse de exótico, ¿eh?», o su ropa, ese turbante es muy étnico. Quizás algo más discreto para la oficina. Eran pequeñas gotas de veneno administradas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Amina tragaba saliva y sonreía con profesionalismo, refugiándose en la calidad de su trabajo. Sus análisis de mercado eran impecables, sus propuestas creativas, innovadoras. En secreto sabía que su inteligencia era una amenaza para Javier, cuya propia valía parecía depender más de su labia y sus contactos que de un talento genuino. Elena García, una diseñadora gráfica de la empresa pecosa y con una melena pelirroja rebelde, fue la única que le tendió una mano. Había sufrido el sexismo rampante de la agencia y reconocía en Amina a otra alma sitiada. «Ten cuidado con Javi», le advirtió un día durante un café clandestino en la pequeña cocina de la oficina. «Le gusta jugar con la gente, especialmente si siente que le pueden hacer sombra. Y tú, Amina, brillas demasiado, aunque él intente apagarte». La salud de Fátima empeoraba, las facturas se acumulaban.
Amina trabajaba hasta tarde, puliendo cada informe, cada presentación, con la esperanza de que su valía fuera finalmente reconocida, de que el contrato temporal se convirtiera en algo permanente. Entonces llegó el proyecto Alma del Sur, una campaña para relanzar una marca de aceite de oliva andaluz. Amina vio la oportunidad. Se sumergió en el proyecto, investigando la historia de la marca, la cultura de la región, diseñando una estrategia que era a la vez auténtica y vanguardista. Presentó su propuesta a Javier, quien la escuchó con una atención inusual, asintiendo, incluso tomando notas. Por primera vez en semanas, Amina sintió un atisbo de esperanza. Unos días después, en la presentación al cliente, Javier expuso la campaña. Era la idea de Amina, casi palabra por palabra, pero presentada como suya. Cuando el cliente, impresionado, preguntó por algún detalle técnico del análisis de mercado, Javier titubeó, incapaz de responder con la profundidad que Amina había detallado en sus informes. Con una sonrisa forzada, desvió la pregunta y se atribuyó todo el mérito. Amina, sentada en una esquina de la sala de reuniones, sintió como la sangre le hervía en las venas, pero se mantuvo impasible, anotando mentalmente cada gesto, cada palabra. La injusticia era una vieja conocida. La campaña fue un éxito. Javier fue felicitado. Amina recibió una palmadita condescendiente en la espalda y la vaga promesa de que se tendría en cuenta su colaboración. Pero el golpe final estaba por llegar. A finales de mes, con la excusa de reajustes presupuestarios, el contrato de Amina no fue renovado. «Lo siento, Diallo, pero la situación es complicada», le dijo Javier con falsa compunción, sin poder sostenerle la mirada. «Quizás esto no era para ti. Ya sabes, el encaje cultural es importante». Esa misma semana, Fátima sufrió una crisis severa. Sin el dinero para el siguiente ciclo del tratamiento experimental, su estado se deterioró rápidamente. Amina pasó días y noches en el hospital Gregorio Marañón, viendo cómo la vida de su madre se escapaba entre sus dedos, un reloj de arena implacable. El olor a desinfectante y a enfermedad se le impregnó en la piel, en el alma. Cuando Fátima finalmente falleció, una fría mañana de diciembre, una parte de Amina murió con ella. El dolor era un océano negro y helado. En el pequeño piso de Leganés, rodeada de los objetos de su madre, de sus telas coloridas y el aroma persistente de las especias que ya no cocinaría, Amina sintió cómo la tristeza se transformaba en algo diferente. Una calma gélida, una resolución inquebrantable. Javier Menéndez había cruzado una línea. Le había quitado no solo un trabajo, sino la última oportunidad de salvar a su madre. Y por eso pagaría. No con violencia física, ese no era su estilo. Pagaría con lo que más valoraba, su imagen, su estatus, su frágil ego construido sobre mentiras y la miseria ajena. Amina encendió su viejo ordenador portátil. Sus dedos, sorprendentemente ágiles, comenzaron a teclear. La psicóloga, la observadora silenciosa, la mujer a la que nadie veía realmente, estaba a punto de demostrar de lo que era capaz. Su mente, su única arma verdadera, se afiló como un bisturí. Los siguientes meses fueron un ejercicio de paciencia y meticulosidad. Amina, desde la aparente invisibilidad de su duelo y su desempleo, comenzó a tejer su red. Primero creó una serie de perfiles online completamente anónimos pero creíbles. Un supuesto exalumno resentido de un máster que Javier había impartido con más ínfulas que conocimientos. Una influencer de medio pelo despechada por un trato condescendiente. Un pequeño inversor que había perdido dinero por un mal consejo de Javier en sus tiempos de asesor financiero junior. Con una disciplina férrea, dedicaba horas a rastrear la huella digital de Javier. Sus redes sociales eran una mina de oro. Fotos de vacaciones en Ibiza y Baqueira Beret que no se correspondían con su sueldo real, alardes de contactos influyentes, comentarios superficiales sobre temas que claramente no dominaba. Descubrió foros antiguos donde se quejaban de su incompetencia en trabajos anteriores, pequeñas deudas olvidadas con proveedores, una tendencia a exagerar sus logros en su currículum vitae online. Amina comenzó a filtrar información de forma quirúrgica. Un correo anónimo a un periodista del Confidencial Digital especializado en el sector publicitario, con pruebas de cómo Javier había plagiado partes de una campaña exitosa de una agencia rival años atrás. Otro correo, esta vez a la Junta Directiva de Imagen Global, detallando con precisión cómo inflaba los gastos en ciertas cuentas para desviar pequeñas sumas. No eran grandes fraudes, pero sí lo suficiente para manchar su reputación de gestor estrella.
Paralelamente, utilizó sus conocimientos de psicología para atacar las inseguridades de Javier. Sabiendo su terror a la irrelevancia y al envejecimiento, comenzó a dejar comentarios sutiles en sus perfiles de Instagram y LinkedIn desde sus identidades falsas, del tipo: «¡Qué bien te conservas, Javi! Aunque se notan un poco las canas en esa foto, ¿no?». O «Sigues en imagen global, pensé que ya estarías en algo más, señor». Pequeños alfileres que sabía se clavarían en su ego. Elena, preocupada por el aislamiento y la nueva intensidad sombría de Amina, intentó hablar con ella. «¿Estás bien, Ami? Te veo diferente». «Estoy procesando, Elena», respondía Amina con una calma que a Elena le helaba la sangre. «Algunas cosas llevan tiempo». Elena intuía que algo oscuro se estaba gestando, pero no se atrevía a presionar. El dolor de Amina era un abismo al que no sabía cómo asomarse. La primera señal de que su plan estaba funcionando llegó cuando un artículo de El Confidencial Digital mencionó, sin dar nombres, pero con detalles muy reconocibles, a un directivo de una conocida agencia madrileña cuyas prácticas éticas estaban siendo cuestionadas. En imagen global, el ambiente se enrareció. Javier empezó a mostrarse más irritable, más paranoico. Miraba por encima del hombro, cuestionaba la lealtad de sus subalternos. Amina continuó. Descubrió que Javier tenía una aventura con una becaria muy joven de la agencia, prometiéndole un ascenso que nunca llegaría. Un vídeo borroso, tomado discretamente en un bar de la calle Huertas, donde Javier se reunía con ella, llegó de forma anónima al Departamento de Recursos Humanos, y más importante aún, al marido de una importante clienta de la agencia, con quien Javier también había intentado flirtear de forma inapropiada. La clienta retiró su cuenta millonaria. La caída de Javier no fue un derrumbe súbito, sino una erosión lenta y agónica, como una costa batida por una marea implacable. Cada semana, un nuevo rumor, una nueva sospecha, una nueva mirada de desconfianza de sus colegas y superiores. Sus supuestos amigos del mundo de la imagen comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a eventos exclusivos menguaron. Su nombre, antes asociado al éxito chic, ahora se susurraba con una mezcla de sorna y desprecio. Empezó a cometer errores en el trabajo, errores nacidos de la presión y la paranoia, presentaciones desastrosas, plazos incumplidos. Su fachada de confianza se resquebrajaba, dejando al descubierto al hombre inseguro y mediocre que siempre había sido. El clímax de su particular descenso a los infiernos llegó durante la gala anual de los premios Lux de publicidad, un evento que para Javier era el pináculo de su existencia social y profesional. Este año ni siquiera estaba nominado, pero había conseguido una invitación a la desesperada, aferrándose a los últimos vestigios de su antiguo estatus. Amina había preparado este momento con especial esmero. Había hackeado éticamente la red Wi-Fi del evento, algo que aprendió en un curso online durante sus meses de planificación, y tenía acceso al sistema de proyección. Cuando Javier, intentando aparentar normalidad, subió torpemente al escenario para entregar un premio menor, un honor que le habían concedido casi por lástima, la pantalla gigante detrás de él, en lugar de mostrar el logo del patrocinador, comenzó a proyectar una secuencia cuidadosamente editada. Capturas de pantalla de sus correos más comprometedores, fragmentos de sus conversaciones con la becaria, comentarios despectivos que había hecho sobre sus jefes y clientes, todo ello intercalado con memes que ridiculizaban su supuesta genialidad y su obsesión por la imagen. Un montaje brutal y humillante. Un murmullo recorrió la sala, seguido de risas ahogadas y luego un silencio atronador. Javier se quedó paralizado, el rostro pálido bajo las luces, la sonrisa congelada en una mueca de horror. Intentó balbucear algo, pero su voz se quebró. Vio cientos de ojos fijos en él, no con admiración, sino con una mezcla de burla, desprecio y lástima. Fue como si todas las pequeñas maldades, todas las humillaciones que él había infligido a otros a lo largo de los años, se hubieran condensado en ese instante y se lo devolvieran multiplicado por 1000. Huyó del escenario, tropezando, bajo una lluvia de miradas que lo atravesaban. Desde un rincón oscuro del salón, invisible entre la multitud de camareros y personal técnico, Amina observó la escena. No había ni rastro de triunfo en su rostro, solo una quietud profunda, casi vacía. Había cerrado el círculo. Meses después, el nombre de Javier Menéndez era un recuerdo tóxico en el sector publicitario madrileño.
Despedido de imagen global, repudiado por su círculo social, vivía recluido en su apartamento de Chamberí, que pronto tendría que vender. La paranoia se había convertido en su compañera constante. Veía enemigos en cada sombra, conspiraciones en cada llamada perdida. A veces, en mitad de la noche, se despertaba sudando, con la vaga pero persistente sensación de que una inteligencia fría y metódica había orquestado su ruina. Una inteligencia que él, en su arrogancia, nunca había sido capaz de reconocer. Nunca supo con certeza quién había estado detrás de su caída, pero a veces la imagen de una mujer negra obesa con ojos demasiado inteligentes cruzaba fugazmente por su mente, provocándole un escalofrío inexplicable. Amina seguía viviendo en su piso de Leganés. El dolor por la pérdida de Fátima seguía ahí, una herida que quizás nunca cicatrizaría del todo. Había conseguido un trabajo a media jornada en una ONG que ayudaba a mujeres inmigrantes, utilizando sus conocimientos de psicología para algo constructivo. A veces Elena la visitaba y hablaban de todo menos de Javier Menéndez. En esas conversaciones Elena veía en los ojos de Amina una profundidad nueva, una tristeza antigua, pero también una fuerza tranquila que antes no estaba. Una tarde, mientras ordenaba los papeles de su madre, encontró el pequeño amuleto de madera. Lo sostuvo en la palma de su mano. No había habido magia en él, ni buena suerte fácil. La única magia residía en la resiliencia del espíritu humano, en la capacidad de transformar el dolor más profundo en una voluntad de hierro. Había hecho justicia, a su manera. Una justicia amarga, solitaria, pero justicia al fin y al cabo. El camino hacia la sanación sería largo, lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, al mirar su reflejo en el cristal de la ventana, ya no veía solo a la mujer que la sociedad intentaba definir por su peso o el color de su piel. Veía a Amina Diallo, y eso por ahora era suficiente.